Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 5. Hoy venimos a explicarles sobre el virus en el que estamos viviendo COVID-19, relacionándolo con otros temas ya vistos en la materia de biología, de la cual está a cargo la maestra Almadelia Fernández Suárez. Mi equipo está conformado por Dana Paola, Dana Vianey, Felipe, Dafne, Samantha y Eduardo. Somos alumnos de la escuela CETI. ¿Qué es un virus? Es una partícula que está constituida por biomoléculas y material genético. Estas partículas dependen de una célula para replicarse. Son causantes de diferentes enfermedades. ¿Qué es el COVID-19? Es una enfermedad que afecta de distintas maneras en la función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de la hospitalización. Algunos de sus síntomas más comunes son la fiebre, el cansancio, la tos y el dolor de garganta. ¿Qué es un coronavirus? Es un virus que causa enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Estos virus circulan entre animales y humanos. Para evitar la propagación del COVID-19, tienes que lavarte las manos con frecuencia, usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionando o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa, no salgas. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultades para respirar, busca atención médica. Hola, mi nombre es Dafne Cristina Sánchez Miranda y ahí me tocó cómo se propaga el COVID-19. Este se propaga muy fácilmente de persona a persona, ya que cuando las personas con COVID-19 tosen, estornudan, cantan o hablan, producen gotitas respiratorias. Estas gotitas pueden variar de tamaño, desde gotitas grandes, algunas de las cuales son visibles, a gotitas más pequeñas, las cuales pueden formar partículas al secarse muy rápidamente en las corrientes de aire. En ocasiones el COVID puede propagarse mediante la transmisión por aire. A este tipo de propagación se le denomina transmisión por aire y es una de las principales formas de propagación de infecciones como la tuberculosis, el sarampión y la varicela. También se puede propagar con menos frecuencia a través del contacto con superficies contaminadas. Las gotitas respiratorias también pueden depositarse sobre superficies y objetos. Es posible que una persona contraiga el COVID al tocar una superficie u objeto, que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. El COVID-19 raramente se puede propagar entre personas y animales, pero esto no es muy común. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Buen día. Mi nombre es Dana Vianney Barrientos Antonio y me tocó la pregunta ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos por mediante fosfodiéster. Son biomoléculas orgánicas que están compuestas siempre de fósforo, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La unidad fundamental del polímero es el nucleótido, el cual se compone de una base heterocíclica, una molécula de azúcar y de ácido fosfórico. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y función de todos los organismos vivos, y algunos virus también es responsable de la transmisión hereditaria. Virus de ARN. El virus de ARN es el ácido ribonucleico, tiene una estructura, tiene una característica y existen tres principales tipos de ARN, que es el ARN mensajero,
el ARN ribosomal y el otro ARN, que lo dirá mi compañera Dafne. Consiste en una molécula lineal de nucleótidos cuya sustancia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases del ADN. Eso es el ARN mensajero. Ahora vamos con el ARN ribosomal, que es este tipo de ARN, una vez transcrito, pasa al nucleolo donde se unen proteínas. De esta manera se forman las subunidades de ribosomas. El ARN, en su estructura secundaria, la cadena simple de ARN, puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas. De este modo se forman estructuras secundarias del ARN que tienen muchas veces importancia funcional. Aunque existen zonas apareadas, los extremos quinto y tercero que marcan el inicio y el final de la molécula y permanecerán libres. La estructura terciaria es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria, adquiriendo una forma tridimensional. Mi nombre es Dana Vianney Barrientos Antonio y me tocó el subtema ¿qué importancia tienen los ácidos nucleicos en el virus? Los ácidos nucleicos son importantes para un virus, ya que éste necesita de los ácidos nucleicos para poder mover y realizar más actividades al entrar al cuerpo. Por eso ocurre una desestabilización celular. Es el principal base. La sociedad reflejada en la pandemia. Una de las últimas pandemias que se ha vivido fue la de la influenza de la gripe. Fue una amenaza mundial y bueno, haciendo un cálculo de esa fecha a la fecha actual tiene una diferencia de aproximadamente 101 años. Y desde entonces no se ha vivido una pandemia de esa magnitud como la que vivimos ahorita. Esta pandemia se ha visto reflejada en la sociedad, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural y en muchas otras cosas más, ya que se han dejado de hacer muchas cosas que se hacían antes. Por ejemplo, asistir a la iglesia, asistir a fiestas, hacer reuniones y todo lo demás que implique reuniones, ya sea entre amigos o familiares, ya que eso no lo permite la Secretaría de Salud por el momento, porque si no se subirían más los casos de COVID-19. De hecho, la población está sufriendo toda esta pandemia y pienso que tan solo aquí en México la población no tiene tanto miedo a la pandemia o no está sufriendo tanto por la pandemia. Pienso que muchos están sufriendo por la escasez de trabajo, porque al tener miedo a las personas o miedo de contagiarse, no salen. Entonces pienso que eso afecta mucho en la economía y muchas personas están sufriendo eso en sus trabajos. La economía, la reducción de salarios, la reducción de personal y bueno, tanto países primermundistas como tercermundistas se han visto afectados por esta pandemia, ya que no han muerto miles, sino ya casi millones de personas en algunos países, millones de contagiados en todo el mundo. Muchos países se han visto en la necesidad de pedir algunos préstamos. Muchos países se han visto en la necesidad de reactivar toda la economía, abrir negocios y demás.
siempre y cuando tomando las nuevas reglas de esta nueva normalidad, ya que no se puede parar la economía porque se vería afectada el país. Entonces la economía debe de seguir activa, los negocios deben de seguir activos. Bueno, para terminar, la población está esperando la nueva vacuna o alguna pastilla, algún medicamento que pueda controlar esta pandemia. Por el momento no se ha encontrado ninguna cura, pero las esperanzas porque esto termine crecen más en la población. Los síntomas del COVID-19, los más habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Los síntomas menos comunes son los siguientes: molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son los siguientes: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse.